Aleluya. Bien, pues seguimos avanzando con el tema. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Hay muchas cosas que podemos platicar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Vamos a estudiar algunas en específico. Y sobre todo en el Antiguo Testamento lo vemos como el Espíritu de Dios. En el principio, fíjate cómo desde los primeros versículos vemos la presencia del Espíritu Santo moviéndose como parte de la Trinidad, del Elohim. ¿Se acuerdan que veíamos en estos versículos donde dice Dios, la palabra que se usa para Dios es Elohim? Dios es uno. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Perdón, hermano, ¿Elohim quiere decir Dios es uno? Dioses en plural. Dioses es uno. Sí, ese es el plural de Dios. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y aquí hago una pausa. Vemos esta cualidad del Espíritu Santo como creador. Cuando vemos que Jesús daba palabras creativas, palabras de fe en las que se movían los dones, los milagros, como cuando le dice al hombre la mano seca, extiende tu mano. Así, extiende tu mano. Es el Ruach, este Espíritu de Dios moviéndose. Y entonces Dios dijo y fue hecho. El Espíritu Santo creando. Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, pone orden. Me gustó mucho el tiempo de oración que tuvimos ahorita, porque fue un tiempo diferente, salimos un poquito de lo común, pero el hecho de que estemos orando conforme el Espíritu guía es una forma de poner orden. El Espíritu Santo vino a poner orden en esta tierra que estaba desordenada y estaba vacía. El Espíritu Santo también llena. Cuando nosotros vemos que Jesús todo lo llena en todo, también estamos viendo esta misma cualidad a través de su omnipresencia. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y aquí vemos, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y vemos esta misma referencia en el Salmo 136, 5 y 6. Aquí está este salmo hablando de la misericordia de Dios. Dice, al que hizo los cielos con su entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Y aquí vemos dos momentos en los que se extiende la tierra sobre las aguas. Primero en el momento de la creación y después del diluvio. Porque cuando ocurrió el diluvio, pues toda la tierra estaba cubierta de agua. Pero Dios envía el Espíritu Santo para que las aguas desciendan y se descubra la tierra. El Espíritu Santo, al igual que Cristo, es desde el principio y es hasta el final. Vamos a ver que Él está obrando, que Él está creando, que Él está poniendo orden. Y pues la omnisciencia de Dios tiene que ver con el Espíritu Santo que también escudriña en nosotros. Vamos adelante. Aquí dejé este punto también en el principio, en el tabernáculo, porque para el pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, fue un nuevo principio. Un nuevo principio, ellos estaban cautivos. Esto ya ocurre en el Éxodo, ya no es parte del libro de Génesis, pero ellos estaban cautivos, ellos estaban destinados a la esclavitud,
Pero cuando salen de Egipto, vienen a un nuevo comienzo, un nuevo principio. Dice aquí en Éxodo 25:40, es una palabra que Dios le da a Moisés cuando le da todas las instrucciones para construir el tabernáculo. Dice, mira y hazlos conforme el modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y aquí, solamente para tener el contexto, estos son fundamentos que nosotros tenemos como principios de la doctrina que estudiamos, que conocemos como orden divino. Hacer la cosa correcta, y aquí la cosa correcta en este caso era hacer el santuario. En el tiempo correcto, en el caso de Israel, comenzar una nueva nación en el cumplimiento del tiempo. Acuérdate que ellos estuvieron ahí cautivos en Egipto durante un tiempo donde pues las cosas cambiaron realmente mucho. Ellos llegaron con la esperanza de una nueva vida cuando había escasez en la tierra. Tú recuerdas lo que pasó con José, que él llegó vendido como esclavo a Egipto, pero su familia, que estaba pues ya en escasez, esta familia, la familia de Jacob, todos sus hijos vinieron pidiendo alimento a Egipto, y José, pues, tú recuerdas la escritura, los acoge, los recibe, habla con Faraón, le dice, dales tierras, repárteles, que se establezcan en tal lugar. Y ellos llegaron ahí, se establecieron, se multiplicaron de gran manera, y estuvieron ahí con un tiempo de paz, pero cuando murió este faraón y vino otro faraón que ya no conocía a José, entonces vio que el pueblo de Israel se multiplicó en gran manera y dijo, antes de que se levanten como nuestros enemigos, nos van a servir como esclavos. Y entonces pasaron ahí muchos años como esclavos, pero no fue sino hasta el tiempo del cumplimiento que Dios dispuso. Entonces, ¿cuándo es el tiempo correcto? A veces le decimos a Dios, Señor, ¿por qué te demoras tanto? Señor, ayúdame, llevo tantos años pasando. Pero ¿cuándo es cuando va a ocurrir? En el tiempo de Dios. En esos ayón de Dios. Y esos tiempos, pues normalmente no son nuestros tiempos. En la manera correcta, al obedecer la voluntad de Dios en los detalles explícitos. Realmente nosotros vemos ahora muchas representaciones, ahorita van a ver algunas imágenes, algunas representaciones de lo que pudo haber sido el tabernáculo. Pero yo creo que no hay una sola que sea 100% fiel. Pero imagínate la comunión que tuvo Moisés con Dios a través del Espíritu Santo para recibir la revelación correcta y hacer caso de lo que dice aquí en este versículo. Hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Por ejemplo, los cuernos del altar. ¿Cómo te imaginas los cuernos del altar? O sea, tú te los puedes imaginar a lo mejor de ese tamaño, a lo mejor enroscados como cuernos de carnero. Pero así como le fue mostrado a Moisés, así tenía que hacerlo. Tenía que ser hecho en la manera correcta. ¿Y cómo va a ser la manera correcta? Con la ayuda. Y esta ayuda correcta, justo aquí lo marqué con verde, la ayuda correcta es el Espíritu Santo. En este caso, en la construcción del tabernáculo, Bezaleel con su ayudante Oliab, tipo de Cristo, y el ayudador, el Espíritu Santo. Supervisaron el misterio del cuerpo, todo Israel. Ellos estaban ahí siendo inspirados por el Espíritu Santo para la construcción del tabernáculo y la elaboración de cada uno de los elementos del tabernáculo. Y entonces imagínate, yo veo aquí al Espíritu Santo como un perito arquitecto, guiando todos los detalles de la construcción. Y entonces, ya en el tabernáculo, vemos el lugar santísimo. Fíjate el papel que tiene el lugar santísimo, que es donde podíamos ver la manifestación del Espíritu Santo. Vemos aquí esta representación, es lo que les decía. Yo busqué imágenes en internet, muchas imágenes, pero me parece que esta pues describe
Además está así como en tercera dimensión, eso como que está bastante bien. No digo que sea la imagen más exacta, pero el hecho de que esté así con la luz en tercera dimensión, pues nos ayuda a tener una mejor imagen. Y vemos ahí el velo. O sea, este es el velo para entrar al lugar santo, que en nuestro ser prefigura nuestra alma. Y el lugar santísimo, que está después del velo, donde prefigura nuestro espíritu. Y ahí en el lugar santísimo ocurrían muchas cosas. Ahí número 189, Dios hablaba a Moisés. De en medio de los querubines, encima del propiciatorio, y recuerda que propiciatorio significa asiento de misericordia. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, donde, ¿recuerdas? Hemos estado revisando, donde estaban las tablas, estaba la vara que reverdeció, estaba el maná, el arca estaba recubierta de oro, sobre el arca estaban los querubines, que es donde Moisés escuchaba a Dios. Estaban los 4 pilares que sostenían el velo. Acá me regreso, están estos pilares, 4 pilares que sostenían el velo. Y estaba un quinto pilar. Fíjate, un quinto pilar. Yo no había reconocido esto, pero este quinto pilar es este pilar de humo, la columna de nube, que como sabes, pues el número 5 nos habla de gracia. Y entonces ahí descendía la nube del Espíritu, esta nube descendía desde arriba y reposaba sobre el propiciatorio. El propiciatorio es esta tapa del arca, esta tapa que se ve aquí, donde estaban los querubines. Eso es lo que entendemos como propiciatorio. No vamos a entrar en tanto detalle sobre los nombres, porque esta sería como otra enseñanza, porque aquí lo que nos interesa ver es la manifestación o cómo es que funcionaba el Espíritu Santo a través de esto. Ya mencionaba acerca de la nube de gloria, esta columna de humo, que también era columna de humo en el día y columna de fuego en la noche. También conocida como la Shekinah. También es figura del Espíritu Santo. Y esto manifiesta la gloria de Dios. Manifiesta la gloria de Dios fuera de nosotros. Cuando nosotros aprendemos a ser guiados por el Espíritu Santo, recuerda que el pueblo de Israel tenía que seguir la columna de humo o la columna de fuego. Si la columna se movía, ellos se movían. Nosotros también así tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Si la columna se detenía, ahí pues nuevamente montaban todo el campamento. De repente a lo mejor no alcanzamos a imaginar la magnitud de esto, pero imagínate que así como esta imagen que está aquí, está el campamento ya establecido, y estaba a lo mejor ahí 2 meses, y de repente la columna se movía, pues agarra tus cositas y vámonos. Exactamente, o sea, todo eso. Imagínate que nosotros de repente nos dicen, recoge tu cuarto. Hay que hacer el quehacer. Y eso era cada que la columna se movía. Imagínate. Para no estar cómodos, ¿no? No, imagínate. O sea, una vida no cómoda, a gusto. O sea, de algún modo, eso es figura de que nosotros somos peregrinos en esta tierra. O sea, ellos estuvieron peregrinando en el desierto. Nosotros también como peregrinos en esta tierra. Y si el Espíritu dice, es momento de moverse, pues es así como tenemos que movernos. Seguramente has pasado por muchas situaciones en tu vida en las que has tenido que salir de tu confort para moverte. Entonces, imagínate, de repente ya estamos establecidos, una semana, y se mueve la columna. Muévete. Nada más.
Así es que nosotros también necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Y fíjate, Dios bendecía al pueblo desde la nube, le guiaba, le enviaba el maná, les protegía. Así el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a proveer, nos va a proteger de la misma manera. Aquí tenemos algunas citas. Igual, si quieres tomar nota, todos nos recuerden que yo les mando el material. Son varias citas, ahorita nos llevaré con mucho tiempo a revisar todas las citas. Pero nosotros necesitamos confiar en esa provisión de Dios. Esta provisión viene cuando nosotros le pedimos como conviene. De repente, si nosotros pedimos para algo que no está en el plan de Dios, y nosotros decimos, bueno, pues que el Señor no me ha provisto para él. No, pregúntate si eso está en el plan de Dios. Si tenemos la visión correcta. En Apocalipsis dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos dé la visión correcta para ver. Y entonces, nosotros a veces tenemos la idea como de que quiero hacer esto y esto y esto, pero cuando tenga la provisión. Con Dios es al revés. Tenemos la visión y entonces Dios provee. La provisión sigue a la visión. No es al revés. O sea, no es primero tengo la provisión y a ver qué hago con todo esto que tengo. Necesitamos nosotros tener la visión y Dios lo provee. Tenemos otra figura, el altar del incienso, que nos habla del orden divino para la adoración. Aquí tenemos esta imagen. Acá se me oscurece tantito. Ahí está. Lo que te decía de los cuernos. Vi diferentes imágenes. Igual algunos tenían los cuernos así como rectos, parecía como un tramo de bambú ahí. Otros los tienen así como más curvos. ¿Qué tan largos eran? Estos piquitos que vemos aquí, qué tan largas eran las varas que atravesaban para cargar el altar, el diámetro del incienso, la profundidad, o sea, todo esto tenía sus detalles. Y Moisés tenía que hacerlo fielmente. Todo eso únicamente lo podemos hacer cuando nosotros dependemos del Espíritu Santo. Pero fíjate, no lo hizo Moisés, se apoyó de Eleazar y de Sara. Entonces, ellos estaban ahí también siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos eran hábiles, tenían las habilidades, pero ellos también necesitaban ser guiados por el Espíritu Santo. Esta era la pieza más cercana al lugar santísimo. No estaba dentro del lugar santísimo, sino que estaba pegado a la cortina del lugar santísimo. Ahí estaba. No estaba directamente dentro del lugar santo. Aquí voy a leer Hebreos 9:4. El cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una horna de oro que contenía el maná, el agarrón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Al versículo 3 dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Entonces nos está explicando ahí dónde estaba el altar del incienso. La palabra incensario significa altar. Es un altar. ¿Y qué se pone en el altar? Pues las ofrendas. En este caso era una ofrenda de incienso. Pero también se refiere a la parte superior del altar de oro que era llevada dentro del lugar santísimo una vez al año. Aquí en Levítico 16, (12 y 13), después tomarán un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo,
y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Y entonces, me regreso a la imagen. Aquí está, pegado a la cortina, está los carbones encendidos del altar de bronce, pero el incienso se ponía sobre los carbones. Y entonces este aroma se desprendía sobre la cortina. Y lo que vemos aquí es que solamente se ponía para despedir el aroma. No se ponía el incienso en el fuego ardiendo porque se hubiera quemado, sino que se ponía sobre unas brasas únicamente delante de la cortina para que desprendiera este olor fragante. Y esto nos habla de la adoración que debe estar centrada en Cristo. En Cristo, que es un sacrificio vivo, olor fragante. Y algo, pues aquí importante es que ningún fuego extraño podía estar puesto delante del altar. Si revisamos aquí a Levítico 10, nos habla del pecado de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. ¿Qué pasó con ellos? Murieron. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y aquí es donde también vemos la guía del Espíritu Santo. Si Dios no te ha mandado a hacer algo, pues no lo hagas. Si Dios te mandó a hacer algo, hazlo. ¿Cómo vas a recibir la confirmación? A través de su palabra, a través de una palabra inspirada, a través del consejo de los ancianos, del pastor. Y entonces nosotros podemos ver cómo la guía del Espíritu Santo necesitamos escucharla en todo tiempo. Ellos en este caso pusieron el fuego sin haber sido guiados por el Espíritu de Dios y entonces murieron. Digo, fue algo realmente que suena como muy dramático, pero así ocurrió. Así ocurrió. Y en el versículo 2 dice, salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces, está fuerte, ¿no? El incienso es figura de la oración y adoración que debemos dar cada día a Dios. Nosotros necesitamos tener estos tiempos de adoración con Dios, de comunión con Él. Apocalipsis 8, 3 y 4. Y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Nosotros cuando oramos también adoramos a Dios. Y entonces, justamente a través del altar del incienso, nosotros podemos aprender acerca del orden divino para la adoración. Y esta adoración va a ser cuando nosotros tenemos esta comunión con el Espíritu Santo, siendo guiados por el Espíritu de Dios. Como vimos, nos ayudará a adorar a Dios con el Espíritu. Hace un momento orábamos también por eso, por poder orar más en lenguas. Cuando nosotros oramos en lenguas, es nuestro espíritu que ora. Y también necesitamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y esto va a ser cuando también estamos siendo guiados por el Espíritu. Cuando de repente nosotros decimos, bueno Señor, pero pues es que no escucho, no tengo una respuesta, necesitamos buscar más de Dios. A lo mejor hay algo que está en nuestra vida que está impidiendo esa adoración. Y entonces nos ponemos a cuentas con Él.
Cuando nosotros nos ponemos a cuentas con Dios, estamos quitando el pecado de frente de nosotros y entonces ten por seguro que va a venir una adoración, voy a utilizar el término mucho más limpio. Y entonces Dios te va a hablar. Voy a leer esta cita, 1 Corintios 14. y 15. Porque si yo en lengua desconocida mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, es el Espíritu Santo quien nos está guiando para nosotros orar en la manera que Dios quiere. Ahora, si no tenemos el bautismo en el Espíritu Santo, ¿cómo podríamos hacer esto? ¿Cómo le podríamos hacer? Necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu Santo. De otra forma, pues vamos a orar únicamente en nuestro entendimiento. Y podemos hacerlo con una gran devoción, con transparencia, poniéndonos a cuentas. Pero ¿cómo podríamos orar con el Espíritu? Más del altar. El día de la expiación era introducido por el sumo sacerdote al lugar santísimo, el altar del incienso, de modo que el perfume llenaba el lugar, y el pontífice podía realizar la expiación. Esto está en Éxodo 31:6. De acuerdo con Hebreos 9:1 al 3, pertenecía al lugar santísimo, prefigurando la obra del Espíritu Santo, que siendo algo espiritual bautiza nuestra alma para que adoremos a Dios en espíritu y nuestra alma sea santificada. O sea, sí había un momento en el que el altar del incienso pasaba el velo y era introducido en el altar, en el lugar santísimo. Y esta es una figura del Espíritu Santo bautizando nuestra alma, para que esta adoración sea auténticamente en el Espíritu. Ese lugar íntimo, ahí teniendo esta comunión con Dios. Y el hecho de que nuestra alma sea santificada, cuando nosotros nos ponemos a cuenta con Dios, estamos santificando nuestra alma. Cuando oramos en el Espíritu, nuestro entendimiento quizá dice, bueno, no sé qué estoy orando, pero el hecho de que tu espíritu esté orando con el Espíritu de Dios, entonces no sabe lo que está diciendo, pero el Espíritu de Dios está ministrando a tu espíritu y tu espíritu a tu alma. Es algo que platicaba apenas unos días. A lo largo de nuestra vida, quizá cuando hemos visto así como cambios más radicales, es cuando dedicamos más tiempo a la oración en el Espíritu. ¿Quieres un cambio radical en tu vida? Ora más en el Espíritu. Si ves que no pasa nada, es porque quizás estás en un déficit en oración en lenguas. Cuando, lo he mencionado varias veces, cuando tú te metes a profundidad con Dios, pero auténticamente a profundidad, no hay modo de que no pase nada. Entonces, ¿quieres ver cambios? Métete a profundidad con Dios. Cuando dice que yo en lenguas así no significa y nadie me entiende que no hablo de hombres sino a Dios, pero luego dice que si no la entendemos que cuidamos interpretación. Vamos al pasaje, es 1 Corintios 14. ¿Pide la cita, hermano?
¿Que si la tengo? Ujú, Me parecía el Corintios 14. ujú. Entonces, 14, ¿no? Creo que la cita que dice el hermano es otra. Aquí está, el 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. ¿Sí es ese versículo, hermano? Así que, ¿el 4? Ujú. Capítulo 4, no, No, 14. 14, 4. El que habla en lengua extraña, así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así es que quisiera, es que lo que yo quería declarar es que yo no entiendo lo que hablo, que dice que nadie le entiende y nadie, pues es yo, ¿no? Sí, a eso se refiere. Pero cuando dice que si no lo entiende, pida la interpretación. Es que es diferente. Ajá. Porque aquí está hablando del que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Está hablando de esa administración personal. Sí. Pero cuando dice del que habla en lenguas, pide interpretación, se refiere al don de lenguas. Aquí hay una distinción. Aquí del versículo 4 es la oración personal, Sí. pero la de 1 Corintios 12, la que pide interpretación, ese es como don de lenguas. Exacto. Sí, sí es diferente. Son dos cosas, ¿no? El que habla se edifica, Ujú. pero que tiene el don de discernimiento, perdón, el don, el que puede, Dios le da el espíritu que entienda lo que está hablando en lenguas el hermano o la hermana, es otra cosa, ¿no? O cómo está, sí, ¿no? Sí, o sea, del versículo 4 lo apartamos, es la oración personal, Sí, donde yo estoy teniendo comunión con Dios. Aquí no requiere interpretación, sí, es. aquí no nos habla de interpretación. Pero en 1 Corintios 12, vamos al versículo. A ver, ¿dónde está ese versículo? ¿Puedo decir algo? Ujú. A lo mejor puede ayudarnos un ejemplo. Yo tengo discernimiento de lenguas. Entonces, por ejemplo, yo hablo otros idiomas, hablo inglés, hablo ruso. Entonces, cuando oigo hablar el otro idioma, entiendo lo que estoy diciendo. Es algo parecido cuando me pasa. Cuando alguien da una profecía en lenguas, yo entiendo qué está diciendo. Como si yo digo, porque tengo ese don de discernimiento. La interpretación de lenguas, perdón, sí, en interpretación de lenguas. Entonces sí me ha llegado a pasar que alguien habla en lenguas y yo al oírlo, yo entiendo lo que están diciendo, como si fuera inglés u otro idioma. Sí. Entonces llega a pasarme. ¿Acaso una ocasión me pasó que estábamos ministrando el Espíritu Santo a un joven y él recibió Espíritu Santo, empezó a hablar en lenguas y yo empecé a entender todo lo que él decía? Entonces empecé a notar, porque dije, a ver, entonces empecé a notar, en lo que él hablaba yo anotaba porque era larguito. Y cuando ya terminó, yo creo que fue un caso específico, porque cuando él terminó le dije, yo estaba entendiendo esto cuando estaba sola y le leí todo eso, entonces empezó a llorar y me dijo, yo hablaba en lenguas y yo estaba pensando lo que usted me dijo ahorita. Entonces yo entendí sus lenguas personales, pero yo creo que Dios lo permitió para que él viera el poder del Espíritu Santo mayor, no solo el que él hablara en lenguas, como un milagro, pues mayor. No es algo general. No es algo general, no, por ejemplo, yo que recibo eso no les entiendo a todos, ni yo misma, o sea, no es que yo ande entendiéndoles a todos y diga, ay, mira lo que dice el hermano, no, o sea, no funciona de esa forma, es como... Mejor no venimos porque el hermano. No funciona así, sino cuando Dios quiere decir algo, yo oigo, entonces, o lo entiendo, ¿no? Entonces, es más bien así, porque mucha gente dice, ay, yo no quiero hablar lenguas porque van a saber qué siento. No Sí, es funciona de que esa hay una forma. hermana que me dice que ella entiende todo lo que están hablando en lenguas,
No, yo lo he experimentado. Yo pondría eso en duda. No, Además, por ejemplo, yo hablo hebreo, yo estudié hebreo, entonces hay ocasiones que alguien que habla en lenguas, yo oigo que está hablando en hebreo y sí entiendo, porque el idioma, pero no entiendo todo, o sea, hay cosas pero sí entiendo algunos vocablos porque está hablando en hebreo sus lenguas, pero solo así, o sea, no crea que está así de esa forma. la forma de comprobar acerca de la interpretación es entonces vas y le preguntas a la persona, ¿estabas orando por esto? Sí, y yo creo que la persona se va a llevar allí, o sea, ¿por qué no? O sea, no vemos un solo pasaje en la escritura donde hable de que alguien pueda hacer eso. Digo, lo que Jesús hacía es que Él en su omnisciencia como Dios, o el Espíritu Santo como Dios, Él es omnisciente y Él sí conoce los pensamientos de los hombres. Pero ahí estamos hablando de otra cosa, esto no es el don de interpretación. No, y aquí en específico lo que comenta Giselle es como don de interpretación de lenguas, que es diferente a la oración en lenguas. ¿A ti te puede quedar? ¿No? Sí. Bueno, no sé si era el hermano Carmelo. No, si quieres, primero tú después de no. ¿Sí? Bueno, yo he visto este don de interpretación de lenguas, muy específicamente, pero en la iglesia alguien da una palabra, como una profecía en lenguas, y de repente otro hermano da el discernimiento y a mí me ha tocado ver que como que la persona se queda callada cuando da su profecía en lengua y la otra persona de repente empieza a dar una interpretación. Sí, así es como ve. Ajá, y tengo entendido que eso es para la iglesia, ¿no? O sea, la interpretación de lengua ese es otro elemento. El don de lenguas y la interpretación de lenguas se manifiestan en la reunión. Nosotros vemos que esto no es personal. Sí, no es personal. A ver, ahora en lenguas yo te interpreto, Sí, no es así. Sí, no es así. Es que la hermana me dice que oran y que ella sabe todo lo que están diciendo. No, pues entonces hay que orar por ella. Hay que orar por ella. Sí, adelante con el Sí. Hermano, conozco a un hermano que él da mensaje en lengua y él mismo interpreta. Puede pasar también. Sí, aplica lo que dice la hermana. Dice, y pide interpretación. O sea, sí puede ser. Puede ser, Uh-huh. porque, bueno, yo sabía que pues, operan de diferente manera. O sea, yo hablo en lenguas, es una profecía, si el Señor me la da, y entre los que están hay uno que interpreta. Y si no hay un intérprete, bueno, yo puedo orar para el Señor, pues dime, porque nadie le interpretó. Pero el hermano ora e inmediatamente comienza a interpretar. Entonces, pues, yo digo, ay, pues así de rápido y así de fluido. Pues, puede ser si se tienen los dos dones. Sí, puede ser si se tienen los dos dones. Sí, se puede. Sí, puede ser que se tienen los dos dones. Entonces, el don de interpretación es parte de todos los dones. De los 9 dones del Espíritu Santo. Sí. El don de discernimiento de espíritus y el don De hecho, si se dan cuenta, acá vamos a tener un tiempo especial para esto. Sí, claro. El punto número 6, orar en lenguas y don de lenguas. Estamos adelantando. Digo, sí, estamos adelantando. Pero sí, nada más leo la escritura para tener el contexto de lo que estoy platicando. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo o para Dios, porque a lo mejor la persona piensa que tiene el don de lenguas, pero más bien está orando en lenguas. No es una cuestión de que sea el don de lenguas. Si no hay intérprete, entonces hable para sí mismo, que es esa oración personal. Y necesitamos ahí distinguir. De hecho, también tenemos, acá están, operaciones, dones y ministerios, lo vamos a ver en el punto 4. Ahí donde vamos a profundizar sobre esta distinción entre un don y el otro.
Y, bueno, sí, son esos dos versículos. 10:57. Creo que hay un punto más del... Así es el recreo. Yo creo que vamos a quedarnos con este punto. Vamos a leer esta 16:14 para después ver bien el altar del incienso, el candelero de oro. Les digo, hay muchos detalles de cada uno de los muebles del tabernáculo. Aquí estamos viendo en particular lo que se alinea con el Espíritu Santo. Juan 16:14. Desde el 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, es el Espíritu Santo el que nos está haciendo saber todas las cosas, todos los misterios de Dios. Bien. Sebas, ¿nos apoyas con una oración para cerrar? Bueno, antes, ¿hay alguna pregunta respecto a esto? Yo tengo una pregunta. Adelante. Bueno, no sé, en algún momento yo escuché un testimonio, creo que ya lo había comentado, que una hermana fueron a un lugar muy apartado y los hermanos de ahí pues hablaban en lenguas. Y llegó otra persona, y se llegaron como unos hermanos de Estados Unidos que hablaban inglés. Y una hermanita muy humilde empezó a hablar en lengua, o ellos empezaron a hablar en lengua, y ellos se dieron cuenta que estaba hablando en inglés. Sergio está hablando en inglés. Ahí, ¿cómo es esa manifestación? O el hermano que decía que fue al restaurante, esto que estaba hablando en lengua, y una judía le dijo, usted está hablando hebreo. Ahí, ¿cómo es, hermano? El don de lenguas a veces pueden ser idiomas humanos, idiomas como tal, o lenguas espirituales. Sí, lo que toca tú no viniste a esa sesión, lo testificaron algo hace 1 o 2 domingos, que en una ocasión yo estaba orando con un hermano y él me entendió en Tzotzil, digo en Sí, ya me había comentado, pues, sí. Hay un testimonio también de Bill Woods que en una ocasión estaba haciendo en adoración y empezó a ministrar en lenguas y estaba ministrando en Tzotzil. Entonces sí, eso pasa, lo que comentaba también del hebreo. Entonces sí, el don de lenguas, ya vamos a tener tiempo ahí. Es algo como que nos da, ya estamos viendo el menú. Sí. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, gloria a Dios. Gracias, Padre, por nuestro Espíritu Santo que se cumplió ahora en nuestras vidas. Creo que en este tiempo de alabanza, el Espíritu pueda fluir, que podamos profetizar, que pueda haber sanidad y que no todo sea en estos momentos, sino que sea en todo tiempo. Y, Señor, que nos hagas hombres de oración, hombres y mujeres de oración, que podamos en todo momento orar en nuestra vida. Sí, amén. Que podamos ir a hablarles. Gracias, Padre, el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.